Existe un espacio público gigantesco y ruidoso, donde la mitad de la población camina tranquilamente con los auriculares puestos, mientras la otra mitad avanza mirando constantemente por encima del hombro, calculando cada paso y midiendo cada palabra. Ese espacio es Internet. Hola y una muy cálida bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Nuestra misión en el análisis de hoy es desmenuzar un informe interesantísimo, publicado en enero de 2024, que intenta responder a una pregunta aparentemente sencilla pero llena de trampas. O sea, ¿existen diferencias reales entre hombres y mujeres cuando hablamos de sufrir daños en Internet? Hola, ¿qué tal? Pues sí, exactamente. Y la verdad es un placer estar aquí para desgranar todo esto. Porque, a ver, para dar un poco de contexto a quienes nos acompañan hoy, hay que entender que venimos de un terreno lleno de, bueno, de contradicciones. Totalmente. Un terreno muy pantanoso, ¿verdad? Sí, pantanoso es la palabra. O sea, si mirábamos la investigación previa sobre este tema, encontrábamos un panorama súper polarizado. Por un lado, tenías informes de organizaciones como el European Women's Lobby que afirmaban categóricamente que Internet era, en esencia, un lugar de violencia estructural hacia las mujeres. Ya, claro. Pero luego, de repente, llegaban los reguladores de telecomunicaciones británicos, como Ofcom, con sus propias encuestas en la mano, y decían que no, que apenas había diferencias entre géneros en la exposición general a la toxicidad online. Era un choque de trenes narrativo tremendo. Ostras, y justo en ese choque de trenes es donde entra este nuevo documento, que por cierto es un estudio impulsado por el Instituto Alan Turing y el Oxford Internet Institute, y está basado en una encuesta muy representativa a 2.000 adultos en el Reino Unido. Exacto, una muestra estadística muy sólida. Pero, a ver, voy a ser totalmente honesto desde el principio. Cuando leí la premisa me surgió una duda bastante escéptica, porque sabemos perfectamente que Internet puede ser un lugar absolutamente tóxico. Desde luego. Un vertedero para cualquiera, sin importar quién seas. Entonces mi duda es, ¿realmente necesitamos que un equipo de académicos de Oxford encueste a miles de personas simplemente para decirnos que la gente ve cosas horribles en las redes sociales? O sea, ¿no es esto un poco llover sobre mojado? A ver, es una reacción supernatural. Es facilísimo pensar que estamos ante otro estudio más que confirma lo evidente. Pero el valor real de esta investigación, y precisamente el motivo por el que estamos haciendo esta inmersión profunda, radica en su precisión metodológica. Vale, explícame un poco eso de la precisión porque me interesa. Pues mira, los investigadores, que por cierto estaban liderados por Florence Inock, no se conformaron con preguntar simplemente si ves cosas malas en Internet. Lo que hicieron fue diseccionar la toxicidad en 15 tipos de daños muy concretos. 15 tipos, madre mía. Sí, 15. Y lo más brillante del enfoque, lo que de verdad cambia las reglas del juego, es que separaron la experiencia en 3 capas distintas. Ah, eso es clave. Exacto. Primero, midieron lo que la gente ve empíricamente en sus pantallas. Segundo, lo que la gente teme encontrarse. Y tercero, cómo ese miedo altera silenciosamente su comportamiento. Vale, me gusta muchísimo ese enfoque. O sea, no nos quedamos en la superficie del qué, sino que bajamos directamente al cómo y al impacto real. Y si empezamos por esa primera capa, la de la exposición empírica, nos topamos con el primer gran hallazgo del documento. Que es bastante sorprendente, la verdad. Yo lo llamaría la ilusión de la igualdad en la trinchera digital, porque los datos iniciales sobre lo que la gente está viendo en sus pantallas son, como mínimo, contraintuitivos. Totalmente. A ver, para medir esto, el equipo evaluó una lista exhaustiva de categorías de daño. Y no vamos a enumerarlas todas como si fuera un catálogo aburrido, pero abarcan desde problemas generales, como la desinformación o el discurso de odio indiscriminado, hasta ataques personales verdaderamente devastadores. Claro, cosas mucho más dirigidas y personales. Exacto. Hablamos de ciberacoso persistente, de doxing, que es cuando alguien publica tus datos privados, como la dirección de tu casa, para que otros te ataquen, o incluso el ciberflashing. Que para quien no lo sepa, el ciberflashing es recibir imágenes íntimas explícitas sin haberlas solicitado, ¿no? Eso es, sí. Es un abanico muy amplio de hostilidad. Y aquí viene el dato que rompe los esquemas. O sea, la cantidad total de exposición a estos daños es casi idéntica entre hombres y mujeres. Espera. Es decir, si sumamos todos los impactos nocivos, el volumen de basura digital que reciben ambos grupos es el mismo. Cuantitativamente es un empate. Así es. Si miramos el volumen bruto, parece que las plataformas y los trolls tratan a todos por igual. Pero claro, aquí está la trampa. La letra pequeña. Exactamente.
Si hacemos zoom en los datos y miramos la naturaleza de esos impactos, esa aparente igualdad se desmorona por completo. Los caminos divergen drásticamente dependiendo de quién esté al otro lado de la pantalla. A ver, desglósame un poco esa divergencia. ¿Qué ve cada grupo? Pues mira, los datos muestran que los hombres se encuentran con un entorno más dado al conflicto general y físico. Tienen más probabilidades de ver desinformación, reportan mayor exposición a discursos de odio en general, sufren más suplantación de identidad y, fíjate en esto, reciben más amenazas de violencia física directa. Ostras. Y por el contrario, la experiencia femenina tiene un cariz radicalmente diferente y diría que mucho más focalizado, ¿verdad? Sí, totalmente. La hostilidad hacia las mujeres es muchísimo más específica. Ven una cantidad significativamente mayor de misoginia, sufren más acoso sostenido en el tiempo y hay un dato en particular que a mí me parece demoledor. ¿Cuál es? Pues que están expuestas a contenido que promueve trastornos alimentarios a un ritmo abrumadoramente mayor que los hombres. Hablamos de más del doble de exposición a este tipo de material autodestructivo. Uf, el DOE, telita. Es como si el ecosistema digital, o sea, tanto los algoritmos que recomiendan contenido como los propios agresores humanos, afinaran el tipo de daño según el género del receptor. Es una lectura muy acertada. Se personaliza el daño, por así decirlo. Pues para visualizar esta divergencia, a ver qué te parece esta analogía. Imaginemos la siguiente situación. Es como si hombres y mujeres entraran exactamente al mismo bar de mala muerte. Entran por la misma puerta y se encuentran en el mismo recinto cerrado y supertóxico. Vale, me sitúo. La exposición neta es la misma, ¿vale? Pero una vez dentro de ese bar, las experiencias se separan. Los hombres están en la barra presenciando peleas a puñetazos, discusiones a gritos sobre política, insultos al aire, o sea, un ambiente muy agresivo pero generalizado. Ajá, lo veo. Las mujeres están en una mesa en el rincón sufriendo comentarios lascivos constantes, acercamientos indeseados, susurros intimidatorios. El nivel de ruido en el bar es exactamente el mismo para todos. El volumen de hostilidad es idéntico, pero el tipo de peligro al que se enfrentan es mundos aparte. Esa analogía captura perfectamente la esencia de esta primera parte del estudio. Mismo ecosistema, pero distintos mecanismos de hostilidad. Pero a ver, repasando estos números, hay algo que me genera bastante ruido. Y quiero detenernos un segundo en esto porque creo que es importante ser críticos. Dispara, a ver qué es. Si los hombres tienen, según el propio texto, más probabilidades de ver amenazas de violencia física directa y se enfrentan a más discursos de odio en general, ¿por qué la narrativa social y mediática siempre se centra en el impacto sobre las mujeres? Es una muy buena pregunta. Sea, viendo que los hombres reciben tantas amenazas de agresiones físicas, ¿no corremos el riesgo de minimizar lo que sufren ellos al enfocar esta inversión profunda y el propio estudio hacia la brecha de género? A ver, es una observación crucial y, de hecho, es el punto de inflexión de toda esta investigación. Vaya por delante que nadie, en absoluto, debería normalizar que un hombre reciba amenazas de palizas o discursos de odio en Internet. Claro, eso por supuesto. El estudio no minimiza esa violencia en ningún momento. Lo que hace es plantear que contar los impactos como si fueran simples puntos en un marcador de baloncesto es un error metodológico enorme. Vale, entiendo. No todos los puntos valen lo mismo. Exacto. Una amenaza online no es un bloque de hormigón que pesa exactamente lo mismo para todo el mundo. La verdadera clave de la toxicidad no radica en cuántos impactos recibes, sino en la carga psicológica que esos impactos generan en la persona. O sea, el daño real que te llevas a casa. Eso es. Un insulto o una amenaza solo altera tu vida si realmente crees que va a materializarse. Y esto nos empuja directamente a la segunda capa del estudio, que es la métrica del miedo. Pasamos de contar impactos empíricos, puramente numéricos, a medir el eco emocional. Porque claro, una vez establecido que ambos ven cosas terribles en ese bar de mala muerte, la pregunta es, ¿quién se va a dormir con ansiedad por culpa de lo que ha visto? Y ahí es donde todo cambia de forma radical. Ya veo, porque leyendo la sección del documento sobre el temor a ser el objetivo directo de estos ataques, la simetría de la que hablábamos antes, la de los números brutos, salta por los aires por completo. Literalmente desaparecer. Aquí es donde el equipo del Instituto Turing revela las cifras más asombrosas y, sinceramente, preocupantes.
Cuando se les pregunta por el miedo a ser víctimas de estas situaciones, las mujeres muestran niveles de temor abrumadoramente mayores. En todas las categorías. En todas. Y quiero subrayar esto, muestran más miedo en todos y cada uno de los 15 tipos de contenido evaluados. La brecha no es pequeña. Por ejemplo, si hablamos de misoginia, las mujeres tienen un 505% más de miedo a ser objetivo de ella que los hombres. Madre mía, un 505%. Es una diferencia astronómica. Es brutal. Y fíjate que la tendencia se mantiene e incluso empeora en los daños más graves. Tienen más del doble de miedo a ser víctimas de ciberstalking, o sea, ese acoso persistente en el que alguien sigue todos tus movimientos digitales. Uf, qué agobio constante. Sí, y tienen un pavor muchísimo mayor, casi el triple, a sufrir ciberflashing. Y respecto al abuso sexual basado en imágenes, lo que popularmente y de forma un poco errónea se llama porno de venganza, pues resulta que la mitad de las mujeres encuestadas vive con el miedo constante a que se utilicen imágenes íntimas suyas para destruirlas públicamente. Claro, una preocupación que, mirando los datos, afecta a una porción muchísimo menor de los hombres. Es que no estamos hablando de un 10% más de miedo, estamos hablando de un abismo perceptivo completo. Totalmente. Es un miedo estructural. Llegados a este punto, hay que hacer la gran pregunta. ¿Cómo explicamos esta desconexión? O sea, si al principio dijimos que la exposición en el bar es similar en cantidad, ¿por qué el nivel de alerta es tan radicalmente distinto? ¿Por qué una amenaza genera quizá un simple cabreo en un hombre y un estado de terror absoluto en una mujer? Pues porque el miedo online no se genera en el vacío. Y aquí es donde la sociología aporta la luz necesaria a los datos fríos. A ver, el nivel de alerta digital es un reflejo directo de la vulnerabilidad física e histórica del mundo real. Me gusta ese concepto. Vulnerabilidad física trasladada a la pantalla. Claro, piénsalo. Si un hombre recibe la amenaza de un troll anónimo en redes diciendo algo como «te voy a dar una paliza», pues estadísticamente la probabilidad de que ese troll cruce el país, averigüe su dirección y cumpla la amenaza es minúscula. Se percibe como ruido digital, ladrido sin mordida. Exactamente. Pero cuando una mujer recibe un aluvión de mensajes sexuales, acoso obsesivo sobre su aspecto físico o amenazas de revelar información íntima, el peso histórico es muy real. La barrera de la pantalla se rompe. Sí, la barrera entre lo digital y lo físico es muchísimo más porosa para ellas. El daño a su reputación, el impacto en su carrera profesional o el riesgo real de que ese acosador digital se convierta en un acosador físico que la espere en la puerta de su casa es una amenaza inminente y existencial. No es solo ruido, es un peligro palpable. Para aterrizar este concepto, creo que hay una imagen de la vida cotidiana que lo explica a la perfección. Es el equivalente digital a esa técnica que, por desgracia, está súper normalizada, de llevar las llaves del coche o de casa entre los nudillos al caminar de madrugada. Fíjate, es un ejemplo durísimo, pero muy real. Sí, imagínate a un hombre y a una mujer caminando por la misma calle oscura a las 3 de la mañana. Su exposición a la calle es objetivamente idéntica. Ambos están en el mismo lugar, a la misma hora. Sí, la exposición bruta de la que hablábamos. Pero la experiencia interna no lo es para nada. El nivel de alerta, la anticipación del daño, el cálculo de las sombras, el ritmo cardíaco son universos diferentes. El hombre simplemente camina hacia su casa pensando en sus cosas. La mujer está gestionando una evaluación de riesgos constante. Lo que nos dice este estudio es que Internet es exactamente esa calle oscura. Me pone los pelos de punta, pero es una analogía escalofriante por la precisa que resulta. Llevan las llaves entre los nudillos virtuales cada vez que abren una red social. Exacto. Y esto, de hecho, nos sirve de puente perfecto hacia la tercera y última capa del estudio. Porque claro, la pregunta lógica que surge cuando ves estos datos es ¿qué hace un ser humano cuando siente un miedo constante en un entorno determinado? Pues lo natural es intentar protegerse, cambiar tus hábitos, intentar pasar desapercibido o directamente no entrar en esa calle oscura. Eso es, lo que nos lleva a las consecuencias reales y tangibles de este ecosistema, cómo el comportamiento y la participación pública se ven, cercenados por completo. Así es. El confort para existir en línea se desploma. Cuando el informe analiza la participación pública, los datos dibujan un panorama de verdad desolador. Cuéntame, ¿qué dicen los números sobre la participación? Pues mira, menos de una cuarta parte de las mujeres encuestadas afirma sentirse cómoda expresando opiniones políticas en Internet. Menos del 25%. Tela marinera.
Y las diferencias persisten en todos los frentes, ¿eh? Son muchísimas menos las que comparten información personal por miedo al doxing e incluso en temas aparentemente triviales como dar tu opinión sobre el último estreno de cine o recomendar un disco musical, las mujeres se sienten notablemente menos cómodas haciéndolo que los hombres. Hay un dato súper específico en esa sección del informe que a mí me dejó pensando bastante. Es el tema de la disposición a rebatir. O sea, solo un porcentaje bajísimo de mujeres, creo que era apenas un 23%, se atreve a desafiar públicamente un contenido con el que no está de acuerdo. Sí, ese dato es muy revelador de la situación. Y los hombres casi duplican esa disposición a entrar al trapo. Pero aquí, de nuevo, me vas a perdonar, pero los datos desnudos pueden interpretarse de varias formas. Quiero hacer un poco de abogado del diablo otra vez. ¿Qué pasa si le damos una vuelta sociológica distinta a esto? Adelante, adelante. Veamos esa otra perspectiva. Me parece genial debatir esto. Vale, pues alguien podría mirar estos datos de participación y argumentar. Bueno, a lo mejor esta menor participación femenina no es producto de un miedo paralizante. A lo mejor es una simple preferencia de estilo comunicativo. Ya veo por dónde vas. O sea, culturalmente, a muchos hombres les encanta el barro digital, el conflicto, enzarzarse en un debate interminable y súper agresivo en redes. Disfrutan del choque de trenes. En cambio, quizás las mujeres, por su propia socialización, valoran más la armonía o simplemente consideran que discutir con un desconocido en Internet es una pérdida de tiempo total. Claro, entiendo tu punto. Entonces, la duda es, ¿no podría el estudio estar saltando precipitadamente a la conclusión de que este silencio se debe al miedo y no al simple desinterés por el conflicto? A ver, es la objeción clásica a este tipo de datos, la llamada teoría de la preferencia comunicativa. Y ojo, es una crítica lógica a primera vista, pero el Instituto Alan Turing la desmonta introduciendo un concepto académico que a mí me parece fascinante y muy profundo. Es la teoría del safety work, o el trabajo de seguridad. Trabajo de seguridad. Suena a tener que ponerte un casco de obra para entrar en Twitter. Pues casi casi. El informe postula que no se trata en absoluto de que las mujeres no tengan opiniones políticas que quieran compartir o que no les apetezca debatir sobre la última película. El problema es el peaje que deben pagar por hacerlo. El coste de entrada. Exacto. El silencio no es una preferencia pasiva, es una estrategia súper calculada de supervivencia. Es un mecanismo de defensa frente a la avalancha de hostilidad que saben, porque ya lo han vivido antes, que van a recibir. O sea, no es que no quieran hablar, es que el coste emocional y psicológico de abrir la boca es prohibitivo. Precisamente. Y ese es el trabajo de seguridad. Es una carga cognitiva y emocional totalmente invisible que asumen cada vez que cogen el teléfono. Claro, como lo de las llaves en los nudillos. Sí, es el proceso mental, fíjate, de escribir un comentario sobre un tema de actualidad, leerlo, pensar, si publico esto, los trolls van a empezar a insultarme por mi aspecto físico y acabar borrándolo. Es la necesidad de privatizar tus cuentas, de silenciar ciertas palabras clave, de bloquear usuarios preventivamente. De pensar dos veces qué foto de perfil usas para que no te cosifiquen. Todo eso, todo ese esfuerzo adicional, constante, invisible, acaba agotando. Y no lo dice solo este estudio, ¿eh? Organizaciones globales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han corroborado en sus propias investigaciones que este desgaste psicológico sistemático es real, es medible y es devastador. El filtro previo intimida y, en última instancia, te silencia. Es un agotamiento preventivo. Te cansas de la pelea antes incluso de empezarla, así que directamente decides no salir al ring. Ostras, creo que con esta explicación del trabajo de seguridad hemos cerrado el círculo completo de lo que plantea la investigación. Es fascinante y a la vez, bastante desolador. Lo es, deja un sabor muy agridulce. Totalmente. Pues para ir cerrando esta inmersión profunda, me gustaría sintetizar la exploración de hoy en 3 pilares fundamentales que quienes nos escuchan pueden llevarse consigo para reflexionar. Perfecto, a ver ese resumen. El primero es que la exposición bruta a la toxicidad online es una pesadilla compartida. El volumen de basura digital golpea por igual a hombres y mujeres, eso es un hecho. Pero los sabores del daño difieren de forma muy específica, adaptándose cruelmente al género del objetivo. Exacto. Primer pilar clarísimo. El segundo pilar es la gran fractura, el miedo. La carga psicológica no es equitativa. Un insulto generalizado no pesa lo mismo que una amenaza basada en el género. La experiencia online femenina está marcada por un estado de alerta perenne, recordando nuestra analogía de llevar las llaves entre los nudillos mientras navegan. Una imagen que no se me va a quitar de la cabeza, la verdad.
Y el tercero, y quizá el más grave a nivel social a largo plazo, es que el daño colateral de este miedo es el silenciamiento autoinfligido como medida de pura protección. Hay una brecha inaceptable en el discurso público porque una parte enorme de la población asume un trabajo de seguridad tan agotador que prefiere retirarse de los grandes debates. Es una síntesis impecable de los hallazgos del informe. Y bueno, si me permites, antes de despedirnos, me gustaría dejar sobre la mesa un último pensamiento. Una pequeña provocación para que nuestra audiencia la mastique y le dé vueltas en los próximos días. Por supuesto. Adelante. A ver, si Internet es la plaza pública del siglo XXI, y acabamos de demostrar con datos súper rigurosos que la mitad de la población está reduciendo drásticamente su participación por puro instinto de supervivencia digital, pues pensemos en el impacto que esto tiene en el futuro inmediato. Ujú. ¿Hacia dónde vas con esto? Pensemos en cómo se están entrenando los algoritmos actuales o las inteligencias artificiales generativas de las que todo el mundo habla constantemente hoy en día. Claro, ¿se entrenan leyendo lo que hay publicado en Internet? Exactamente. Si estamos creando sistemas y políticas públicas basados únicamente en los textos, los debates y las voces de quienes no tienen miedo a hablar y que suelen tener un perfil demográfico muy concreto, ¿qué tipo de sociedad sesgada, incompleta y distorsionada estamos codificando para las próximas décadas? Es una perspectiva realmente escalofriante. Estaríamos construyendo el futuro escuchando solo a la mitad de la humanidad, a los que se sienten cómodos en el ruido y en el conflicto. Me vuela la cabeza pensarlo. Es para pensarlo, desde luego. Es una reflexión absolutamente necesaria para entender que esto no es solo un problema individual de alguien que lo pasa mal en Twitter, sino un problema enorme de diseño social. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos a través de este análisis tan intenso. Gracias a todos por estar ahí. Os animamos enormemente a que observéis vuestras propias interacciones digitales con este nuevo prisma a partir de hoy. La próxima vez que entréis a ese gigantesco espacio público que es Internet, fijaos un poco más en quién camina tranquilamente y quién avanza calculando cada paso, mirando de reojo por encima del hombro.